Muy, pero que muy buenas tardes y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Al estadio Santiago Bernabéu, a mi canal, patatín, patatán. ¡Empezamos vídeo! ¿Qué día es hoy? 29 de mayo. Fun. Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu, jornada de tarde, viendo las últimas novedades del día de hoy. Aquí tenemos la esquina de la Torre B. Lo que han hecho en esta esquina hoy ha sido colocar esos tirantes, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Hoy accederemos, bueno, ahora accederemos al interior, así que no te vayas, no me dejes solito, que si no, no sé qué hacer. Bueno, ahí podemos ver, ahora cuando lleguemos a Concha Espina, la última parada antes de acceder al interior, lo veremos mucho mejor. No veo ninguna novedad, de todas formas vamos a acercarnos a la valla In The Nights para ver qué es lo que está pasando. Tenemos un montón de lamas, como hemos visto esta mañana. Ah, mira qué chulo. Se ve la parte de Concha Espina por donde baja el bus. Se ve perfectamente desde aquí, ¿eh? Mira. Ahí es por donde baja el bus, la famosa llegada busiana. Y no sabía yo que se veía tan bien desde aquí. ¡Ay! Volvemos a levantar la mirada, en este caso el dispositivo de JR. Seguimos viendo muchísima maquinaria, han traído material. Lo tenemos aquí acopiado justo enfrente de la Torre B. Ahora lo veremos mejor cuando pasemos por ahí. Tenemos una nueva hormigonera con la gunitadora, que no se llevan ni para atrás. Parece que están hormigonando en el interior de esa zona. Plataforma a la izquierda, plataforma a la izquierda y plataforma al fondo. Lo que decía, a la derecha tenemos un montón de lamas. Hemos dicho esta mañana que esas lamas pueden ser que sean y que vayan a colocarlas en la parte baja de la Torre B, pero es que también podemos decir a estas horas de la tarde de que sean para este lado, para este hueco, porque luego colocar las pestañas y los nexos no tardan mucho, no tardan prácticamente nada, porque son unos pedazos de cracks y ya hacen todo súper rápido y súper bien, súper bien. Bueno, pues en comparación al vídeo de esta mañana hemos visto que no han subido lamas en la parte de la visera sur del lateral oeste, pero he de decir que ahora tenemos a la grúa torre, hola grúa torre, ¿cómo estás? Esta es la encargada en el día de hoy de seguir sumando más lamas en la parte de la visera. Ahora lo veremos mucho mejor porque desde aquí no vemos nada. Ahí lo estáis viendo, ¿no? No se ve nada. Así que ahora cuando lleguemos a Castellana lo veremos. Bueno, además ahí tenemos el gancho. Y el gancho va a coger un nuevo armario, que ese armario está justamente entre las casetas y la fachada. Bueno, pues han avanzado bastante. Ahí va, que se va a morir. Han avanzado bastante la colocación de esas pestañas en la parte inferior del lateral oeste, de la fachada oeste. Vamos a seguir avanzando. Uy, qué bien, me gusta andar, ¿eh? Hay que andar en esta vida. Favorece al riego sanguíneo y así hacer deporte. Bueno, pues desde aquí se ve perfectamente ese nuevo sector de lamas que han colocado aquí en la visera del lateral oeste. Es más, faltan algunas lamas todavía por colocar. Vamos a quitar el zoom para que veáis. Tampoco es que se vea muy bien, pero esta mañana no han subido ni una lama en esa zona. En comparación al vídeo de esta tarde, sí han subido. Ya sabéis que a medida que nos vamos acercando al lado de la Torre B, las lamas son más planas, más horizontales. Y ahora que estoy aquí en el montículo de Bélgica y sigo viendo este material que está totalmente tapado y protegido, ¿qué será? Creo que lo empezaron a tapar porque vinieron las lluvias y lo han dejado como está. ¿Qué será? Porque ahí tenemos un montón y aquí a la derecha tenemos otro montón. Bueno, pues éramos pocos y parió la abuela. Mirad, tenemos más lamas. Madre mía, es que no dejan de traer lamas. Mira, otro nuevo tráiler. Me imagino que habrán traído nuevas lamas. Será para la parte de la visera, pero no veo los armarios nuevos. Ahí podemos ver que están a punto de enganchar otra lama. Parece ser que es la última de ese armario. También tenemos otra hormigonera nueva. No veo muchos avances tampoco en la colocación de las lamas en vertical de la parte baja de la Torre C. Es más, esta mañana no he contado cuántas había en esa zona. Así que así está el estado actual de la parte baja de la Torre C. Hemos visto también cómo empezaban a colocar los andamios
en la parte norte a medida que lo iban quitando de la parte sur. Y bueno, la gran novedad es la colocación de esas lamas en la parte de la visera ya más cercana a la torre B. El sábado vinimos a grabar, vimos que quitaban esa lama, bueno, una de esas dos lamas que tenemos en ese hueco. Hoy hemos llegado, nos hemos encontrado la situación en que han quitado dos lamas en esa zona y he de decir que, si no veo nada raro, no han vuelto a quitar más lamas de esta fachada. Vamos a asomarnos por aquí porque por aquí se ve mucho mejor esas nuevas lamas que han colocado en esta parte de la visera. Han colocado como unas 5 o 6 lamas, no se ve muy bien porque a medida que vamos adentrando a donde la torre B, pues se van escondiendo más la parte de la visera, así que a ver si cuando lleguemos a la torre C lo vemos mucho mejor. Y aprovechando que estamos aquí, podemos ver que empiezan a colocar ya los raíles, esos materiales para ensamblar, para juntar, para colocar la última capa de recubrimiento final de la viga museo, que mirad cómo avanza. Siguen trabajando con esa plataforma móvil en esta parte de la fachada del museo. Hoy llevo un día, la verdad, que muy bueno, ¿eh? Cada vez que estoy aquí con vosotros en el Bernabéu, para mí es un día bueno. Y es de lunes a domingo, así que todos los días son buenos para mí. Bueno, otro vistacito antes de llegar a la torre C de la fachada oeste. Hoy 29 de mayo de 2023. Mirad cómo es el contraste de la parte de la fachada con la parte de las viseras, ¿eh? Es una brutalidad el cambio que hay. Qué verdadera locura. Aunque bueno, veremos en teoría los cambios de las lamas para que no haya tantos huecos, tanto espacio entre ellas. Comenzaron por ese lado, así que veremos y estaremos atentos estos días a ver qué es lo que va ocurriendo en el Santiago Bernabéu con este tema. Llegamos a la torre C, bienvenidos. Bueno, pues sí están avanzando, ¿eh? Están avanzando en la colocación de estas lamas en vertical de la parte baja de la torre C en comparación al vídeo de esta mañana. Esta mañana ni siquiera veíamos movimiento por la zona, así que no sé yo si han colocado ni siquiera una lama en vertical, pero lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, y si los ojos no nos fallan, podemos ver que continúan colocando más lamas en vertical en la parte baja de la torre C. Bien, 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 avances, avances, novedades fresquitas. Se ha despejado el día, ¿eh? La verdad que esta mañana estaba súper encapotado, estaba todo cerrado y ya por lo menos está abriendo. Eso dijo ella. Hemos visto esta mañana cómo terminaban de montar esta visera de unión que tienen que colocar en esta parte del Santiago Bernabéu, esta parte que es la esquina de la torre C con la fachada oeste, para terminar ya de unir toda esta parte de las viseras del lateral junto a las de la torre. Lo veremos en los próximos días, así que suscríbete. Vamos avanzando, pero antes de llegar a la torre C quiero asomarme por aquí, porque esta mañana no lo he dicho, pero han traído un montón de estructuras para los canalones, no canelones, que hay mucha gente que ya tiene hambre y la mente le engaña, pero ahí podemos ver todas esas estructuras que colocarán en la parte superior de la torre C. Al igual que hicieron en la parte de la fachada oeste, pues lo tienen que seguir haciendo en la esquina de la torre C. Así que continuamos y entramos ya en Rafael Salgado y Fondo Norte. Y ojo, cuidado, porque esta mañana hemos visto cómo han traído un nuevo soporte vertical, una nueva guía, una nueva pieza, como queráis llamarlo, y por la colocación y ubicación de la grúa parece que lo han subido ya, así que ahora lo veremos. No es por hacer spoiler, pero ya lo he hecho. Venga, ¿cómo van las máquinas? Seguimos avanzando, llegamos a Rafael Salgado, dejamos atrás Castellana y el lateral oeste. No han colocado más lamas en la parte baja de la torre C. Aquí está la torre C con las nuevas lamas, ni siquiera han quitado las pegatinas. Y vamos a ver si hay avances también en las puertas de acceso del Fondo Norte. Bueno, hemos visto esta mañana como en esta parte de aquí ya habían colocado todas las conexiones entre el soporte vertical y la esquina de la torre C, y ya lo único que faltaría serían colocar los tirantes, como hemos visto en la torre B, y ya empezar a colocar los nexos y las pestañas para terminar ya de unificar todas las lamas correspondientes a esta zona.
Venga, vamos para el fondo norte. Bueno, ya estamos en el fondo norte y vamos a ver si tenemos alguna novedad en las puertas. Vimos que en la puerta 27 terminaban de colocar esas lamas en vertical, ese material ya definitivo, a falta de colocar la pantalla LED donde pone puerta 27, y yo creo que la siguiente va a ser la contigua, esa puerta 29 que tenemos a su lado, a su derecha. Así que yo creo que esta semana veremos grandes avances en las puertas de acceso aquí en el fondo norte. Vamos a ver si descubrimos ahora por la tarde dónde están hormigonando, porque esta mañana hemos visto la bomba de hormigonado, pero no hemos visto exactamente dónde estaban hormigonando. A ver si ahora lo podemos descubrir. Bueno, básicamente creo que tampoco ahora por la tarde vamos a ver qué es lo que están haciendo, porque creo que la han limpiado ya y están empezando a recogerla. Así que nos hemos quedado con las ganas. Volvemos a abrir el plano, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis los accesos, esas puertas de acceso que poco a poco siguen trabajando en ellas. Es un trabajo costoso, complejo, y que veremos en pocos días, barra semanas, barra años, cómo siguen completando estas puertas para ser igual que las que tenemos en la puerta 27. Así que no os preocupéis, don't worry, be happy, que veremos avances, y sobre todo aquí en el canal. Último vistacito a la parte del fondo norte, aquí en Rafael Salgado. De momento no han colocado las lamas en la visera, así que nos vamos a ver cómo ha quedado ese nuevo soporte vertical en la esquina de la torre de... Bueno, una nueva adquisición que tenemos en el día de hoy. Esta mañana hemos visto cómo la dejaban acopiada aquí justo enfrente de la torre D, y ahora por la tarde estamos viendo que ya la han colocado. Es verdad que no está anclada definitivamente, eso no tardan mucho, y ya la tenemos en su sitio. Contando ya las que han colocado, una en la torre B, otra en la torre C y otra aquí en la torre D, pues faltarían 8 menos 3, no sé, calcula tú. Aquí en el suelo tenemos, aprovechamos ahora que no hay mucho tráfico, tenemos las diferentes piezas, todo ese material para seguir formando y montando las viseras, y aquí tenemos las conexiones que colocarán entre el nuevo soporte vertical y la parte de la fachada norte. Lo tienen todo pensado, ¿eh? A medida que saben que van a trabajar y que van a terminar ya de colocar este soporte vertical, pocas horas antes traen el siguiente material para continuar, para no quedarse de brazos cruzados. En este caso lo que estábamos contando, esas uniones, esas conexiones que hay entre el nuevo soporte vertical y la fachada, para seguir formando la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Hemos visto esta mañana que traían un montón de material de aislante, y ahí estamos viendo cómo está volando ya por el cielo de Madrid para subirse a la cubierta este. De momento la visera que tenemos aquí ya montada, pues como estáis viendo, no la han subido. Bueno, venga, abandonamos el fondo norte, abandonamos Rafael Salgado y llegamos oficialmente otra vez ahora por la tarde, viendo las últimas novedades del día, fresquitas, muy ricas. Llegamos a Padre Damián. Mira qué bonito. Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. Me gusta, ¿eh? Me gusta que tengamos novedades. Esta mañana el nuevo material que han traído aquí, justo donde la acreditación para la prensa, pues estáis viendo que lo han tapado. Definitivamente lo han tapado todo. Así que si queréis ver lo que hay en esta zona, lo hemos visto esta mañana. Bueno, básicamente se veían cajas y ya está. Mira, 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 mira. ¿Son las lamas de visera? Espera, espera, espera. A lo mejor son las lamas de visera. Ojo, 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 cuidado, Ojo, cuidado, porque pueden ser las lamas de rejilla. No, 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 las lamas de rejilla no son, porque si no se vería el cielo a través de ellas. No, no, no. La están subiendo para seguir con las lamas en la parte de la visera. Las lamas de rejilla siguen ahí, justamente en esta zona. Esta mañana no hemos visto movimiento ni siquiera de colocación de lamas en el lateral oeste, ni siquiera tampoco aquí en el lateral este, pero me da a mí que por la tarde ha sido la clave, porque me da a mí que están colocando lamas en la parte de la visera este, donde estamos enfocando ahora, y lo que hemos visto al principio del vídeo, cómo están colocando lamas en la visera oeste. Más ladrillo. Vamos a hacer otro barrido, aprovechando de que ya no está la plataforma en el interior del nuevo edificio, así que parece que están terminando ya con los interiores del nuevo edificio y del lateral este.
Así que ahora, en vez de arriba hacia abajo, lo hacemos de abajo hacia arriba, viendo esta parte del nuevo edificio que queda poquito por ver. Ahí lo tenemos. Así que continuamos. La verdad que ha sido un gran avance quitar esa plataforma, porque eso da un motivo más para pensar que ya están acabando prácticamente con la construcción del nuevo edificio. Las lamas que faltaban siguen igual, no han colocado las nuevas. Seguimos viendo los huecos, tanto en la parte sur como en la parte norte. Ahí vemos cómo falta esa lama correspondiente a esa zona. Así que vamos avanzando hacia Plaza de Sagrados Corazones. Madre mía, qué avance, ¿no? Madre mía, qué avance que tenemos en la visera este del Santiago Bernabéu. Qué verdadera locura. Mirad todo lo que han avanzado. Vamos a movernos un poquito para verlo mucho mejor. Bueno, no es que se vea mucho mejor, pero podemos ver... Sí, mejor que antes, ¿eh? Mucho mejor que antes. Ahí podemos ver el armario, ese nuevo armario que están dejando ahora mismo en la parte de la viga corona. Fíjate, qué bien se ve desde aquí. Podemos ver claramente la de Piqué, cómo han avanzado en la visera del lateral este. Me encanta esta imagen, Y ahora cuando quite el zoom vais a flipar. Aunque bueno, ya os lo esperáis, pero bueno. Mira, ahí está bajando ya la grúa torre. Bueno, el gancho de la grúa torre está depositando ese nuevo armario para continuar con la colocación de lamas. Quitamos el zoom y mirad qué bonita imagen. Desde la parte superior de la Plaza de Sagrados Corazones. Es impresionante, impresionante lo digo en mayúsculas porque es una verdadera locura cómo está quedando la torre A y la parte de la fachada del lateral este. Es una verdadera locura. Bueno, no nos podemos quedar ahí toda la vida. Es verdad que hemos salido por un ratito de la zona de confort, pero tenemos que continuar. Y siguen subiendo material, nuevas máquinas al nuevo edificio. Venga, seguimos andando, no pares, JR, que el mundo sigue girando. Bueno, llegamos al fondo sur, llegamos a Concha Espina, última parada antes de acceder al interior. Os lo he dicho esta mañana, os lo he prometido, y aquí las promesas van a misa. Lo que se promete se hace y se cumple. Tenemos aquí abajo, en la parte del suelo, armarios vacíos, completamente fríos, de esas lamas que han ido subiendo a la cubierta del Santiago Bernabéu. Así que dejamos atrás el lateral este y llegamos al fondo sur. Es oficial, es oficial. Acabo de sacar un comunicado oficial. Estamos en Concha Espina. La verdad que después de tanto tiempo estamos viendo bastante movimiento en esta esquina de la Torre A, esquina con la parte del fondo sur y fachada sur. Continúan trabajando en la formación de esas nuevas estructuras, a la derecha para el elevador de servicios y a la izquierda para esos huecos de ascensores que poco a poco van a seguir completando e instalando esas puertas de acceso. Ahí podemos ver en la planta más superior como ya están colocadas, y a medida que pasen los días pues irán colocando en los diferentes niveles. Continuamos. Llegamos a Concha Espina, seguimos viendo que en la parte superior faltan esas dos tiras de nexos por colocar, y voy a bajar la mirada porque ya tenemos en la parte de uniones, esas uniones fijas entre las costillas y la fachada, podemos ver que esos agujeritos ya empiezan a cantar para decirnos que aquí van a colocar las pestañas, luego los nexos y ya por último las lamas. Vamos a acercar la mirada para que lo veáis. Todas las uniones fijas que tenemos aquí en el fondo sur ya están con esos agujeritos, así que dentro de poco veremos novedades en la zona. Vamos a acabar la vuelta justamente en esta esquina de la Torre B para ver cómo va esa colocación de los tirantes. Vimos cómo colocaban los tirantes en esta parte baja de la Torre B. Hemos visto durante esta mañana cómo colocaban tirantes también en los diferentes huecos que tenemos ahora mismo entre el nuevo soporte vertical y la esquina de la Torre B. Aquí están midiendo, están comprobando para colocar los siguientes tirantes y no han colocado ninguno más. Vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba, pero no han colocado ninguno más. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Porque esto no lo había visto yo. Pero bueno, que han colocado lamas. Esta es la visera sur. Esta es la primera lama que están colocando en la visera sur. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Menos mal que he dado la vuelta por la tarde. Mira, 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 mira. Están colocando... Pero bueno,
¡Anda que avisáis! Mira, qué pequeñita es. ¡Qué pequeñita es! ¡Ay, qué verdadera locura! ¡Qué verdadera locura! Parece que es de prueba, ¿eh? Parece que es de prueba porque se están bajando ya las dos plataformas y hasta incluso el telescópico de la grúa del elenco de Aguilar está bajando ya también. Madre mía, sí, sí, parece de prueba, ¿eh? Uy, qué verdadera locura lo que me acabo de encontrar, ¿eh? Ay, por favor. Mira, 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 mira. La primera lama, la primera lama de la visera sur. La tenemos aquí en pantalla, en el canal de Jesús Ramírez, JR para los amigos. Mirad qué finita es, ¿eh? No me lo esperaba yo, ¿eh? Bueno, ahora sí que sí, no os pongáis nerviosos porque nos vamos al interior del Santiago Bernabéu. Bueno, pues estamos ya en el interior del Santiago Bernabéu, hoy 29 de mayo de 2023, no sé cuántas veces voy a decir que hoy es 29 de mayo, pero más que nada, para que lo sepáis, ahí podemos ver cómo trabajan en la esquina del fondo sur con el lateral este, lo que decíamos, poco a poco iremos viendo cómo van desalojando todo el material y veremos cómo van formando y creando esa grada totalmente desmontable en el fondo sur. De momento no han pasado, no han introducido esos materiales que hemos visto justamente en la puerta 36, esas uniones que tienen que colocar entre las nuevas estructuras que soportarán el peso de las pantallas del videomarcador. Ahí podemos ver los avances en esa grada, vemos también cómo van avanzando otra vez de nuevo en la colocación de esas rejillas en la parte del fondo sur con el lateral oeste. Al final nos hemos quedado con las ganas de ver asientos y de ver esa grada habilitada para esta temporada, pero tiene pinta que ya no la van a habilitar hasta la temporada 2023-2024. Seguimos viendo movimiento. Bueno, seguimos viendo que la parte de la primera bandeja, la bandeja más cercana al lateral oeste, sigue acordonada. Ahí podemos ver cómo siguen con la colocación de esos soportes para el anillo LED, ese anillo LED que estará colocado en la fascia del primer anfiteatro. Así que estaremos muy pendientes de cómo va la evolución y el estado de esa instalación. Ahí tenemos la esquina de la torre B, tenemos esas estructuras para el soporte de las pantallas del videomarcador, ya tenemos todas las del fondo sur y lo que hemos visto fuera. Tienen que seguir colocando las uniones respectivas. Aquí podemos ver también cómo siguen colocando la estructura para los nuevos palcos, en este caso del fondo sur. Hemos visto actuaciones en este sentido en el fondo norte y ahí están trabajando en el fondo sur. Seguimos viendo más pantallas que siguen introduciendo al interior para completar este anillo LED que va a estar en todo el primer anfiteatro del Santiago Bernabéu, que va bastante avanzado en el fondo norte. Ahora veremos cómo va esa colocación de los soportes. Ahí tenemos la bandeja que vimos en riguroso directo, cómo se movía, cómo se desplazaba hacia el lateral oeste. Mirad cómo van las lamas, mirad cómo van las lamas de la parte de la visera del lateral oeste. Ahí vemos cómo están preparando la llegada de la nueva visera, esa visera que hemos visto cómo montaban en la esquina de la torre C y que dentro de muy poquito veremos ya totalmente colocada. Seguimos viendo novedades. Aquí podemos ver en la parte de la zona de evacuación, este túnel de evacuación que hay en el fondo norte con el lateral este, como meten y siguen introduciendo las pantallas para el anillo LED. Anda, mira qué chulo. Ahí podemos ver las diferentes conexiones que tiene esa pantalla LED y que, lo que digo, pues están aprovechando aquí en el fondo norte para meterlo, introducirlo por aquí y luego desplazarlo, transportarlo hacia la parte del lateral oeste del Santiago Bernabéu para seguir, como estábamos viendo, con la instalación del mismo. Mirad qué bonito y qué radiante está nuestro templo. Ahí podemos ver la fascia del primer anfiteatro del fondo norte con el lateral oeste, cómo siguen con la colocación de esos soportes. Vámonos con las lonas. De momento en la esquina de la torre C no han comenzado a colocar las lonas, pero en la parte interna de la cubierta norte tenemos novedades, porque ya faltan solamente y simplemente dos tiras, dos lonas, para terminar de colocar esas preciosas lonas blancas como nuestro corazón, como nuestro heart, como dirían en inglés. Bueno, pues
Seguimos, ahí vemos cómo siguen desplazando las pantallas que posteriormente van colocando en esa fascia el primer anfiteatro ya correspondiente al lateral oeste. Vámonos para la otra parte del Santiago Bernabéu. Bueno, ahí he hecho una pausa perfecta entre esa ubicación y esta, para que luego me digáis que no sé hacer pausas. Ahí tenemos la grada abatible completamente abierta, siguen sirviendo al interior de esas pantallas para la fascia del primer anfiteatro. Ahí podemos ver los asientos que tienen los días contados, la verdad. Ayer en el Camp Nou, en el Nou Camp, en el Spotify Camp Nou o en el Rata Camp Nou, vimos cómo los aficionados se llevaban los asientos. Obviamente con el control de seguridad pertinente no pudieron llevárselo, pero aprovecharon, como ahora mismo van a empezar la remodelación, a ver si cuela y nos llevamos los asientos. Podemos ver la tapa completamente abierta. Desde aquí podemos ver cómo siguen con la instalación de esas pantallas, que dentro de muy poquito ya veremos totalmente colocada e instalada en toda la fascia del primer anfiteatro del Santiago Bernabéu. Tengo unas ganas terribles de que llegue ya el verano, de que llegue ya ese nuevo parón, mega parón, para ver qué novedades tenemos en el Templo Blanco. Otra perspectiva de esa nueva grada de ventilación en el lado sur. Lo único que haría falta ya es colocar los asientos y esa pintura antideslizante. Así que, bueno, vamos acabando el vídeo poco a poco y lentamente para que no os vayáis así de sopetón. Deciros que muchas gracias por ver mis vídeos, por el apoyo recibido. Pedro, Manuel, bueno, toda la gente que veis mis vídeos siempre, suba lo que suba, haga lo que haga. Así que espero tu like y tu suscripción. Chao.